Bienvenidos a este nuevo podcast con cielo y tierra. El tema de hoy va a ser ¿qué son las cosas del mundo y cómo nos afecta como hijos de Dios? Jesús. Sí, gracias a todos una vez más por estar con nosotros. Les agradecemos, estamos contentos de estar aquí trayendo la palabra otra vez para cada uno de ustedes. Y para empezar con este podcast vamos a abrir con en la carta de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y lo voy a leer, ¿ok? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces se me hace interesante lo que nos enseña Juan, ¿no? en esta carta, porque dice básicamente que no hagamos lo que está en el mundo ni los deseos de la carne, ¿no? Que puede ser que sean dos cosas diferentes, ¿no? Entonces la pregunta aquí sería, ¿qué es el mundo y qué son los deseos de la carne, ¿no? Entonces vamos a meternos en qué, a definir y a tratar de explicar con lo más que podamos qué son esas dos cosas y tratar de entender un poquito más, ¿no? Porque mucha gente siempre se pregunta, pues, ¿Qué es el ¿qué mundo, es el no? mundo, no? Especialmente cuando apenas conoces a Jesús, ¿no? Y te acercas a la palabra y empiezas a leer y dices, bueno, pues la Biblia habla del mundo, que no nos acerquemos al mundo, que no hagamos las cosas del mundo, de la carne, Ujú. pero ¿qué es eso, no? Entonces, vamos a definir qué es algunas de estas cosas que habla la palabra. Sí, pues yo desde que empecé en esto de seguir a Cristo, siempre escuchaba la palabra el mundo o mundano, ¿no? Y para mí cuando entendía, cuando la gente me decía, hoy no sigas las cosas del mundo, era todo aquel o toda cosa que nos alejaba o que estaba contra la palabra de Dios. Ujú. Entonces cuando me decía, oh, no sigas lo mundano, no sigas el mundo, siempre lo pensaba como, no sigas esas cosas que van contra lo que Dios nos está diciendo a nosotros, contra las palabras de Dios. Y en Gálatas, Gálatas desde el 19 al 21. No lo voy a leer todo porque es bastante, pero voy a empezar desde el 19 porque estamos hablando sobre las obras de la carne, ¿no? Y el 19 dice, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, erigias. Y para mí eso son, o sea, todo Gálatas desde el 19 al 20 te da una lista gigante de qué son cosas que van contra Dios, qué son esas cosas que para nosotros como para la carne, ¿no? Ujú. A veces desea. Sí, pues básicamente te da una lista de muchas cosas, ¿no? Que muchos de nosotros hacíamos. Hay un versículo también que me gusta, ¿no? Y me habla creo que es Primera de Corintios capítulo 6, ¿no? Habla acerca de ah, da una lista de ciertas cosas que antes éramos, ¿no? Ujú. Antes éramos, hacíamos cosas en contra de Dios, mentíamos, robábamos, adulterábamos, fornicábamos, éramos desobedientes a los padres, maldecíamos, hacíamos tantísimas cosas en contra de Dios. Y lo que es más interesante es que dice, esto eran algunos de ustedes, ¿no? Sí. Más ahora dice que somos cambiados, ¿no? Pero te da y te enseña lo que es básicamente los frutos de la carne, ¿no? En Efesios capítulo 5 también habla, ¿no? Dice, Ujú. y lo voy a leer rápido, ¿no? Versículo 3, Efesios capítulo 5, versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos sin palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Dice y algo fuerte, ¿no? En el versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro,
que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir las cosas del mundo, ¿no? De lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Cuando vienes a Cristo y apenas la acabas de conocer y dices, bueno, entregué mi vida a Cristo, me arrepentí la Biblia me enseña de las cosas del mundo o los deseos de la carne, ¿no? Pues eso es a lo que se refiere muchas de las veces, ¿no? A la palabra, ¿no? Ujú. Todas las cosas que antes hacíamos que eran en contra de Dios, ¿no? Que decía que algunas de las cosas hacíamos o que éramos, dice, más ahora básicamente somos diferentes, ¿no? Le conocimos, nos arrepentimos, le dimos básicamente vuelta atrás y empezamos a caminar directo a Cristo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las obras de la carne, pues habla de eso, ¿no? Mucha gente no aún habla, ¿no? Y dice, bueno, pues sigo haciendo, tomando, sigo fumando, sigo, no sé, yéndome a las discotecas o sigo, escuchando música que habla de tantísimas cosas, ¿no? Ya en esta época, la mayoría de la música no habla de muchísimas cosas o perversidades, ¿no? Entonces, todo eso que está en el mundo, básicamente eso es lo que nos habla Pablo, ¿no? Dice, todo eso que antes hacíamos, pues básicamente no lo hagamos ya ahorita, ¿no? Ujú. Eso es básicamente de lo que nos está hablando, ¿no? No, sí, pues, pero ¿quién son esas personas? ¿Son cristianos? Porque cuando estamos hablando de no seguir estas cosas que antes seguíamos, ¿no? Ujú, Se puede decir nosotros que ahora somos cristianos, lo hacíamos ujú. antes. Pero esas personas que se dicen ser cristianos y todavía siguen fumando, todavía siguen yendo a bailes, ¿en cómo les puede afectar eso? ¿O nos afecta? Sí, pues básicamente eso es a lo que, y creo que es uno de los versículos que leí, ¿no? En Efesios, ¿no? En el que dice que todo aquel que está haciendo partícipe de ciertas cosas o que continúa haciendo esto, ah, básicamente no heredará el reino de Dios, Ya no ¿no? entrará. No entrará al reino de Dios o no heredará el reino de Dios, ¿no? No que no pueda hacerlo, ¿no? No que no te puedas arrepentir de hacerlo, sino que si sigues haciéndolo básicamente, y vamos a suponer vas a la presencia del Señor, pues básicamente no puedes entrar al reino del cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque estuviste viviendo en este tipo de estilo de vida, ¿no? Entonces, cuando te pones a pensar en ese tipo de cosas de para quienes les enseñaba Pablo, a quienes se dirigía Pablo, ¿no? En Ujú. la carta de los Romanos igual habla de eso, ¿no? El capítulo 1, ¿no? Los que nos están escuchando si lo quieren leer, ¿no? Capítulo 1 te da básicamente una lista y te dice, ¿no? De todas las cosas malas que hacían los hombres y que hicieron en la historia. Gente que hizo muchísimas cosas incorrectas con Dios, ¿no? Habla acerca de que el hombre perdió el gusto de la mujer y dice que hombre con hombre y mujer con mujer, básicamente hicieron cosas incorrectas e indebidas para con Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada, dice, ¿no? Y es así básicamente con el mundo, ¿no? Ujú. Ah, Mucha gente allá afuera conoce y sabe que hay un Dios, pero no le respetan o no le adoran como a Dios, ¿no? Básicamente quieren seguir viviendo en su mundo, quieren seguir viviendo en sus deseos carnales. Por tanto, ¿no? Habla Romanos, dice, por tanto, Dios dice que te entrega o te deja que tú hagas lo que tengas que hacer o lo que tú quieras hacer y te entrega una mente reprobada. Básicamente te entrega una mente que pierde básicamente el entendimiento o el sentir de lo que es recto para con Dios, ¿no? Y creo que una vez hablábamos de esto, ¿no? Hace unos Hace unos podcasts podcasts, anteriores, ¿no? sí. Acerca de la canción que hablábamos, ¿no? De este hermano que decía, ¿no? Que oraba con Dios y cuando le hablaba a Dios le decía, enséñame para que, enséñame el pecado para que cuando llegue a mí ese pecado ya no sea más pecado, ¿no? Básicamente, que no llegue a esa instancia en el que se me haga ya normal el pecado o no sienta que es pecado, ¿no? Entonces, eso sí lo que habla Romano, ¿no? Una vez que nos alejamos de esa gracia o de de esa libertad que Dios nos da y la hacemos lo que se dice libertinaje, llegas básicamente a una mente pues
que ya lo malo ya no es malo para ti, sino es algo normal, ¿no? Y es así como mucha gente que está o que camina en la fe o que caminaba en la fe, pues básicamente nos desviamos o se desvían, ¿no? En el que van caminando y pues como dicen, poco a poco se van haciendo a un lado, se van haciendo a un lado hasta que llegan al punto en el que ah, tenían antes un pie en la iglesia y un pie en el mundo y al final de cuentas terminaron con los dos pies Todo, en el mundo, ¿no? sí. Yo creo que es algo muy interesante porque no sé si mucha gente no sabe sobre esto o en sí no les interesa, ¿no? Porque he conocido a muchas personas, muchos hermanos que son cristianos, ¿no? Van a la iglesia todos los domingos, pero luego veo sus redes sociales y andan en fiestas, andan tomando, se van a los últimos, a bailes de artistas del mundo, ¿no? Entonces, pues eso se me hace como que hay algo que no concuerda. Ujú, Somos cristianos, le estamos adorando a Dios los domingos, ujú, pero ya entre de lunes a sábado estamos en fiesta, estamos ujú, tomando, estamos haciendo otras cosas. Y mucha gente que son cristianos me dicen, pues eso no está mal. O ujú, me preguntan, ¿en la Biblia dice que está mal eso? ujú. Y o sea, se me hace interesante. Son cristianos, deberían de saber sobre la palabra de Dios, ¿no? Sí. Y bueno, creo que es un buen punto en el que estás tocando ahorita, porque muchas de las veces, yo te lo digo por experiencia propia, no porque he mirado a otros hermanos, yo te lo digo de experiencia Ujú. propia, ¿no? Una vez que empiezas a hacer cosas que están incorrectas delante de Dios, y ese creo que es un punto interesante y un ejemplo demasiado bueno, ¿no? Que me gustaría dar. Ah, cuando estábamos teniendo el estudio de varones, ¿no? Ujú. Tuvimos el estudio de varones y hubo un hermano, ¿verdad? Que dijo un ejemplo grande, ¿no? Y eso tocó mucho mi vida, ¿no? Dice que, este, él cuando estaba pequeño, ¿no? Dice que él era muy apegado con su papá, ¿no? Sí. Era demasiado apegado con su papá y iban para allá, iban para acá y esto y lo otro y básicamente eran inseparables, ¿no? Conforme fue creciendo el hermano, dice, cuentan, ¿no? En su testimonio que este, su papá dice que le disgustaba mucho que una persona fumara, Fumara, ¿no? sí. Entonces, cuando fumaba, dice que a él le decía que, pues, que él esperaba que su hijo no hiciera eso, ¿no? Porque le disgustaba demasiado. Llegó el tiempo en el que esta persona creció, llegó el punto, pues, que se hizo adulto, ¿no? Y se metió en el vicio de fumar, ¿no? O sea, dice que empezó a fumar y le empezó a gustar, ¿no? Llegó el tiempo en el que, pues básicamente, él dice que, porque obviamente, pues el cigarro te huele la ropa y tiene un olor muy fuerte, ¿no? Entonces, el hermano cuenta en el testimonio que cuando él dice que fumaba, él ya no podía estar cerca de su papá, porque el olor del cigarro, pues básicamente era bastante y pues se notaba demasiado. Entonces dice que el amor que tenía con su papá, la relación que tenía con su papá, por el cigarro, simplemente por el cigarro, dice que interrumpió esa relación y lo alejó. Y él cuenta, ¿no? Dice, básicamente yo me alejé de mi padre, dice, por fumar, dice, yo preferí fumar y prefería fumar y si yo estaba al principio del día con mi papá y estaba bien, podíamos estar juntos, pero llegaba en la hora del día en el que yo pues quería fumar, entonces me tenía que alejar de mi padre y ya no podía acercarme a él, porque yo sabía que olía a cigarro, entonces mi papá se iba a molestar conmigo y yo no quería eso. Y cuando dio ese ejemplo se me hizo tan interesante y tan fuerte porque ahora sí, no, de mi vida igual, ¿no? Cuando estás haciendo cosas que no son incorrectas para Dios, eso es lo que te causa el pecado, ¿no? Ujú. El que no te acerques a Dios, el que no quieras nada con Dios. Y eso va para mucha gente, ¿no? Que nuestra naturaleza y nuestros seres, querer estar ahí con Dios, adorarle, Adorar, sí. exaltarle, glorificarle, ¿no? Lo miramos en los servicios cuando adoramos y cuando exaltamos a Dios, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, no? Muchas de las veces y mucho del pecado del que tú estás hablando, ¿no? Ahorita de que muchos hermanos, mucha gente que conoce la palabra, que va a fiestas, que va
hace cosas incorrectas, ¿no? No que vayas a fiestas incorrectas, sino que haces cosas incorrectas estando ahí, ¿no? Tomas, fumas, ah, bailas, participas de ciertas cosas que pues no están correctos delante de Dios y que te alejan de Dios. Entonces, una vez que haces eso, pues básicamente lo que haces crea esa distancia para con Dios, ¿no? Y en vez de acercarte a Dios, te aleja. Y es por eso que cuando vamos y venimos a los servicios y miramos, especialmente gente que viene nueva a la iglesia o que quiere conocer a Jesús, se sienten muy alejados de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque sienten que hay una barrera, porque se sienten mal, ¿no? Por todas Ujú. las cosas que hacen malas, que no se pueden acercar a Dios. Y así igual con los hermanos. Hermanos que están haciendo cosas malas que no deberían de hacer, cuando vienen a la iglesia, literalmente se sienten igual, ¿no? O Ujú. sea, ese es el perfecto ejemplo de lo que hace las cosas del mundo y lo que hace que te alejes de Dios, ¿no? Que el pecado que estás cometiendo y lo que habla la palabra, ¿no? Que es las cosas del mundo, que te alejen de esa relación con Dios, ¿no? Entonces, un versículo ahorita que iba a traer era lo que habla también Gálatas, ¿no? Que tú leíste, ¿no? Dice en el versículo 13, dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla Gálatas, no? Esa libertad que Cristo nos dio, que también nos habla en Corintios, ¿no? En segunda de Corintios capítulo 5, ¿no? En versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, Ujú. ¿no? Y bueno, en tu opinión, ¿no? ¿Qué te da a entender eso, ¿no? Si veniste a Cristo y todo lo viejo pasó, he aquí todo es hecho nuevo, ¿qué, qué es lo primero que piensas cuando escuchas esa escritura, ¿no? Que pues que todos mis pecados son perdonados. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que morir otra vez, ¿no? Dice que si queremos entrar al reino de los cielos, Ujú. tenemos que morir y revivir otra vez, Morir y nacer de nuevo, nacer exacto. de nuevo. Ajá. Y cuando leemos esa palabra de nueva criatura soy, Ujú, muchas veces pienso en mi propia vida y digo, pues, todo lo que yo hacía antes de conocer a Cristo, eso ya está borrado. ujú, Pero también algo que se mete mucho en la cabeza es que yo tengo que tratar y hacer todo lo posible para no regresar a esa vida. Porque Dios me limpió, Dios me hizo nueva vida, nueva persona. Y tengo que limpiar, tengo que caminar limpio. O ujú. tratar de caminar limpios, sin pecar. Pero si regreso a esa vida como antes, yo mismo me voy a arruinar. Pero, ahora, pero una pregunta, pero ¿qué tal esos hermanos que siguen eso? Saben de la palabra de Dios, saben que no tienen que hacer ciertas cosas, pero siguen, les gusta todavía hacer eso. Y no es como que se alejan de la iglesia, y no estoy diciendo que se tienen que alejar, al Ujú. contrario, acercarse a la palabra de Dios, pero como que no les afecta en nada. Siguen yendo a la iglesia todos los domingos, de lunes a viernes, siguen tomando, siguen fumando, siguen haciendo ciertas cosas que se saben que no tenemos que hacer porque somos nuevas criaturas, pero todavía siguen haciendo eso. Bueno, creo que la mayoría de hermanos que continúan en ese pecado, creo que, o en ciertos pecados, creo que es una batalla literalmente con ellos mismos, ¿no? Porque tienes que entender que dice la palabra, ¿no? Y si quieres ir a lo que habla Romanos, ¿no? Al final del libro, ¿no? Para algo práctico, ¿no? Pues es que, ¿qué pasa con ellos, ¿no? En Romanos habla muy claro, ¿no? Romanos capítulo 1, ¿no? Esta es una de muchas escrituras, ¿no? Dice en Romanos capítulo 1, versículo 32, ¿no? Ujú. Que es ya la última parte después de que habla acerca de todas las cosas que hace estas personas, estos hermanos, y básicamente entendiendo los juicios de Dios, aún así literalmente no les importa, ¿no? Y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, en el versículo 32, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Son Son dignos de dignos de muerte. muerte.
no solo los que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y bueno, son palabras fuertes, ¿no? Wow, sí. Porque, bueno, la pregunta fue, ¿qué pasa, no? Bueno, eso es lo que habla la palabra, ¿no? Que si has entendido la palabra, has entendido lo que el Señor requiere para nosotros y dejas todo eso, pues el Señor te va a entregar a esa mente, ¿no? Y lo Ujú, único que queda es eso, ¿no? Básicamente juicio de Dios para tu vida y que dice Pablo, ¿no? Son dignos de muerte, ¿no? Y a veces, muchas de las veces, por el tiempo que estamos viviendo, la gracia del Señor, literalmente no pasa eso, ¿no? Pero hay una muerte espiritual, ¿no? En cada uno de nosotros en la que, te vuelvo a repetir, hay veces gente que viene a la iglesia vacíos, sin ganas de adorar, sin ganas de escuchar palabra, ah, vienen porque a veces la esposa los trae o el esposo las trae o los hijos igual, viceversa, o los papás, como tú le quieras llamar, pero dentro de ellos básicamente están muertos, ¿no? No quieren saber nada de Dios, no quieren entregarse a Dios. ¿Por qué? Porque están haciendo estas cosas y eso, como daba el ejemplo del hermano, te aleja de lo que es la presencia de Dios y estar recto delante de Dios, ¿no? Ahora, eso no significa que no hay perdón. No, o sea, pueden regresar y estar bien con Dios. Lo que pasa es que muchas de las veces el mundo les ofrece un placer ah, que los ciega, ¿no? No quieren mirar más allá, no quieren poner eso a un lado y morir a básicamente los deseos de la carne. Y eso es algo que tú hablaste, ¿no? ujú. Una vez que venimos a Cristo, pues básicamente morimos a eso y los deseos de la carne deberían de haber vuelto, ¿no? Es algo también que habla a Gálatas, ¿no? No sé si leíste, ¿no? En Gálatas 5:24, ¿no? Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, ¿no? Entonces, ¿de qué te habla, no? Igual Cristo, ¿no? Dijo, el que quiera seguirme a mí, ¿no? Dice, tome su cruz y sígame, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué te habla de ese, básicamente, esa muerte, ese sacrificio que tienes que hacer y dejar esas pasiones, eso que te está alejando de Dios a un lado para venir y apartarte para Dios, ¿no? Lo que habla la palabra, que somos santos, somos apartados para Él, ¿no? Entonces, si la palabra está hablando de que somos criaturas nuevas, ¿no? Dice que somos una nueva criatura, una nueva creación en Él, ¿por qué regresaríamos a las cosas que nos alejaron de Él, ¿no? En Ujú. primera, ¿no? Y puede ser tan sencillo como estar fumando, estar tomando, o bailar, a escuchar música del mundo, ¿no? Es que puede empezar con una cosa, Sí. solamente una cosa, y esa cosa va así con dos, tres y cuatro, y Ujú, hasta que mires que estás en un hoyo que se te hace imposible salir de ahí. ujú, Y como acaba de decir, a veces todavía venimos a la iglesia, pero cuando uno está muerto espiritualmente, y aunque esté en la iglesia, eso se puede sentir. Tal vez, no, tal vez la gente no se dé cuenta, pero en tu corazón vas a poder sentir que hay algo mal, ¿no? Hay ujú, algo mal en tu, o sea, se me hace tu propia alma, tu propio espíritu te está diciendo hay algo mal ujú, en ti. Cambia, ¿no? Porque nuestro deseo es estar con Dios, nuestro deseo es adorarle a Dios, ujú, pero es tan fácil que a veces no nos damos cuenta que una canción, una película, y creo que y la palabra de Dios dice que nuestros ojos, ¿no? Son las ventanas para el alma, ¿no? ujú, Y cuando escuchamos o vemos ciertas cosas, esa cosa que para nosotros no es cualquier cosa, va a llegar a otra puerta, ¿no? Otra ujú. puerta que va a abrir. Sí, claro. Y luego otros, luego espíritus se van a meter y vuelvo a lo mismo, es como, es un hoyo que se te va a hacer muy difícil salir. Sí, y siempre, bueno, el ejemplo del hermano que te digo que fue clave para mí, y fue, o sea, clave en el sentido de que tocó mi vida, porque yo me ponía a pensar, digo, es tan cierto lo que está diciendo el hermano, que las cosas que hacemos
que sabemos que no le agradan a Dios y las seguimos haciendo, pues nos alejan de la presencia de Él, ¿no? Y es por eso que muchas personas, pues, en vez de continuar o seguir avanzando, seguir básicamente metiéndose con Dios, pues no pueden avanzar, ¿verdad? Porque siguen arrastrando todo ese tipo de cosas y no las quieren dejar, ¿no? Y ah, el otro ejemplo que tenía era, bueno, pues si dice la palabra que somos cosas o criaturas nuevas, ¿no? Y todas las cosas viejas pasaron aquí, todos somos hechas nuevas criaturas. Somos vestidos, ¿no? De una ropa diferente, somos básicamente completamente dejamos la inmundicia y todo atrás, ¿no? Ujú. Como por qué, y me pongo a pensar, ¿no? Como s- santos escogidos de Dios, ¿no? Somos, dice que se nos dan ropas nuevas, ¿no? La imagen de Cristo en nosotros, ¿no? Su gracia está en nosotros. Como por qué ensuciaríamos todo eso y regresaríamos al mundo, ¿no? Eso es lo que siempre me pongo a pensar. Ujú. O sea, si Cristo ya te sanó, ya te salvó, ya te hizo una nueva criatura, básicamente te vistió de algo nuevo, algo en perfección, como por qué te otra vez te irías otra vez al lodo, ¿no? Y como te pones a pensar, ¿no? Como vas a una boda, ¿no? Y te vistes, ¿no? La ropa más elegante que tenemos, ¿no? Para las bodas y te cambias, te vistes y Te dices, bueno, sientes estoy bien, bien. no te sientes bien, ¿no? O sea, como por qué si miras un charco lleno de lodo, como por qué te meterías al lodo, ¿no? O sea, como dices, ok, pues si de ahí saliste, ¿no? Te bañaste, te arreglaste para ir a esta boda, ¿no? A esta fiesta, ¿por qué ya vestido regresarías a la sociedad, ¿no? Ujú. Y eso es básicamente lo que representa nuestra vida, ¿no? O sea, si ya estamos listos, si ya hemos sido limpios, si ya hemos sido revestidos de algo nuevo, Ujú. como por qué regresaríamos a la sociedad, ¿no? Y bueno, al final de cuentas entendemos que todo esto es una lucha, ¿no? Con espiritualmente, ¿no? Hablando, ¿no? Que nuestra carne quiere una cosa y el espíritu quiere otra cosa, ¿no? El espíritu dice que quiere las cosas del espíritu, y la carne quiere las cosas de la carne, ¿no? Lo que está aquí, los deseos, ¿no? Que tenemos de seguir haciendo lo que antes hacíamos cuando sabemos que no es correcto, ¿no? Entonces se me hace interesante y fuerte a la vez. ¿Por qué? Porque es a veces tan difícil para muchos de nosotros hacer las cosas correctas y abandonar todo eso, ¿no? Porque hablamos, ¿no? Del pecado. El pecado, mucha gente ah, lo hace como una cosa tan grande y tan diabólica, ¿no? Y a veces el enemigo no lo presenta así. El enemigo lo presenta de una forma tan sutil, tan dulce, tan que no te afecta en nada, que todo está bien, y lo miramos desde el principio, ¿no? Desde cuando engañó a Adán y Eva, ¿no? Engañó a la mujer y vino y que le dijo, ¿no? No le dijo en sí nada fuera de lo normal, nada más le dijo, bueno, pues, este, comes porque si comes serás como Dios, ¿no? Conocerás el bien y el mal. Y bueno, agarró, comió y desobedeció a Dios, ¿no? Y así a veces en nuestras vidas, ¿no? Pecado a veces es dulce para nosotros sin saber que esas consecuencias pues traen una muerte espiritual que muchos de nosotros no sabemos, mas sin embargo te das cuenta en tu vida, porque si vas caminando bien rectamente con Dios y empiezas a hacer cosas incorrectas y te empiezas a alejar o sigues viviendo en ese pecado, pues llega el tiempo en el que totalmente te alejas de Dios. Y es por eso que a veces aún en la iglesia miramos gente así, ¿no? Sí. Que va caminando bien rectamente y de repente ya no los miras con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas, ya los miras apagados, los saludas y dicen que todo está bien, pero miras que hay algo que está incorrectamente, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué estará pasando con el hermano, ¿no? Y muchas de las veces, pues es eso, ¿no? Como tú dices, viviendo una vida doble que, Y sí, y la que no cosa te es ayuda. que es muy fácil, ¿no? Es muy fácil uno, decir que está lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y hasta es fácil, gente que tiene dones, ¿no? Dicen que tienen el Espíritu Santo y pueden hacer
hacer sus dones. Pueden curar, pueden profetizar, pueden hacer ciertas cosas, pero pueden estar muertos adentro. Pero hay ciertas cosas que los frutos del espíritu, que eso es muy difícil engañar a la gente, ¿no? Puedo ir a la iglesia, pero si no tengo los frutos del espíritu, yo voy a poder mirar y hasta mucha gente va a poder mirar. Porque como dice, voy a la iglesia, pero no voy a tener ese gozo. Voy a ir a la iglesia, pero la paciencia, la bondad y la fe, todos esos frutos, eso lo pueden mirar la gente. Y es muy difícil, como dice, es muy difícil engañar a la gente que tú no tengas esos frutos. Mm. Pues creo que más que engañar a la gente, te engañas a ti mismo. Ujú. No es, no, en sí la gente o los hermanos, ¿verdad? Pues no tienen mucho en que te puedan o que les puedas afectar, ¿no? Sino es básicamente tú que te estás afectando contigo mismo con Dios, ¿no? Si estás pretendiendo vivir una vida que no agrada a Dios, pues ¿a quién estás engañado? Pues tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si no estás viviendo una vida agradable a Dios, pues al final de cuentas el que se va a engañar o el Engañar. que va a estar incorrectamente, pues eres tú, Y ¿no? el que va a estar afectado, Sí, pues uno claro. mismo. No, sí es muy fuerte ese tema, ¿no? Está demasiado fuerte. Ujú, Porque entre cristianos que apenas están empezando y tienen que alejarse de todo eso, y aún cristianos que llevan años en la palabra de ujú, Dios y siguen haciendo ciertas cosas, cuando alguien predica de esto, y veo que a veces digo, ¿por qué muchas iglesias no predican sobre estas cosas? Porque muchas iglesias predican sobre las cosas buenas de Dios, sobre cosas felices, pero cuando tenemos que hablar de las cosas fuertes, mucha gente no le gusta. ujú, Porque luego tenemos que nosotros mirar nuestra propia vida, nuestro propio caminar. Y si no estamos caminando correctamente, como que nos va a alejar. ujú. No tiene que ser así, pero nos vamos a alejar. Y, y este versículo de Gálatas tiene mucha información que, o sea, dice los pleitos, los celos, ah, dice las envidias, cosas tan, se puede decir simples, ¿no? Que no le ponemos mucha atención a un pleito, Ujú, una envidia que nos puede afectar. ujú. Si no, a todos aquellos que nos están mirando, si tienen tiempo de leer este versículo, Gálatas 5, 16 al 25, tiene bastante información que hasta mucha gente no sabe. Cosas que a lo mejor puedes estar haciendo y que no te estás dando cuenta, ¿no? Ujú, Pues sí, es toda una lucha espiritual que cada uno tiene que hacer y tiene que pasar por esa lucha, pero tenemos que entender pues que así como básicamente Cristo se entregó, ¿no? Así nosotros nos entregamos a Él, ¿no? Entonces, ah, aferrarnos a esa palabra que Él nos dio cuando dice que básicamente todo lo viejo ha pasado, he aquí todo es hecho nuevo, ¿no? Nosotros somos hechos nuevos y si somos hechos nuevos, pues no permanecer en esas cosas del mundo, ¿no? Lo que me atrae, lo que me trae recuerdos hacia el mundo, ¿no? Como tú dices, a veces canciones o actividades, cosas que hacías, pues si te recuerda a las cosas que hacías en el mundo o te trae esas ganas de hacer cosas del mundo, ¿no? Porque, bueno, a veces cuando escuchas canciones, ¿no? Del mundo, ¿no? Y te recuerdan a cosas que hacías y cosas que no eran buenas, ¿no? Agradables para el Señor, ¿no? Entonces, siempre pensar en eso, bueno, pues si este tipo de cosas o de actividades que estoy haciendo me van a recordar a las cosas pasadas, pues es mejor ni siquiera acercarnos a esas cosas, ¿no? Abandonar todo eso y enfocarnos en lo que es Cristo, ¿no? Y si dice que somos hechas nuevas criaturas, pues aprender nuevos hábitos, ¿no? De parte de Dios a meternos más con Él,
mirar cosas que nos edifiquen, ¿no? Como tú dices, no mirar o escuchar cosas que pueden desviarnos o abrir puertas pues para que el enemigo venga y nos ataque, ¿no? Nos ponga tentaciones, ¿no? Y creo que para cerrar, ¿no? Este podcast, algo que Jesús nos enseñó, ¿no? En Mateo 26, ¿no? Dice, versículo 41, dice, velad y orad, dice, y eso era cuando dice que iba a ser crucificado y les pidió a los discípulos que oraran con él y dice que no pudieron estar despiertos, ¿no? Mm. Ah, y dice en el versículo 41, dice, velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Entonces te habla de esa lucha que a cada uno de nosotros tenemos que pelear y de entender, ¿no? Que básicamente las cosas del espíritu quieren eso, las cosas del espíritu buscar al Señor, hacer esto, pero la carne, básicamente los deseos de la carne, que ya hablamos de los deseos de la carne, quieren lo contrario, ¿no? Entonces dice que hay Una una lucha. lucha, ¿no? Dentro de nosotros y pues la forma de vencer y ganar es acercándonos más a la palabra, hacer lo que la palabra nos dice, ¿no? Porque así como somos oidores, tenemos que ser también hacedores de la palabra, ¿no? De nada nos sirve nada más escuchar, escuchar, escuchar y no hacer, porque Mm. seguimos en lo mismo, ¿no? Si oímos y hacemos, pues básicamente nos da espacio a vencer, ¿no? Y a tener una victoria, ¿no? Y gozarnos en esa libertad que Cristo nos dio y de esa libertad, libertad no hacer un libertinaje, básicamente porque soy salvo por gracia, pues voy a hacer lo que quiera, ¿no? Al final de cuentas Cristo me va a salvar, ¿no? Ah, apartarnos, como dice Dios, santificarnos para Él, apartarnos para Él y buscar las cosas básicamente que nos van a traer ah, plenitud, nos van a traer gozo y que nos van a acercar más a Dios, ¿no? No, sí, pues es un tema muy bueno, ¿no? Y para todos aquellos que nos están escuchando, cualquier pregunta que tengan, nos pueden poner abajo en los comentarios o en Facebook y vamos a tratar de responder, porque bueno, lo mismo es un tema muy largo, es un tema que podemos estar 2, 3 horas en todo esto. Pero siempre me han dicho que la Biblia es la espada contra toda batalla. Y cuando tengamos esas batallas espirituales, como acabamos de leer, pelar y orar y usar la palabra de Dios como espada para defendernos. Sí, una vez más les agradecemos a todos los que nos están mirando. Esperemos que esto que hablamos pues les ayude, les sea de bendición. Tratamos de compartir lo que el Señor nos pone en nuestro corazón para cada uno de los que nos miran y la forma más eficaz de acercarse al Señor es básicamente leer tu Biblia, orar, acercarte a Él y pedirle a Él que te ayude con todo lo que estás haciendo. Y si hay alguien que ocupa acercarse o regresar al Señor, ¿no? Que a lo mejor esté caminando como habías tú, ¿no? En un pie aquí y un pie allá. La única forma de hacerlo es básicamente rendirlo todo eso al Señor, a arrepentirte, que es dejar todo eso atrás, ¿no? El arrepentimiento es eso, dejar todo eso atrás, a olvidarte de todo eso y caminar rectamente otra vez a Dios y a creer que Él vino, murió, se levantó y que por Él básicamente somos salvos. Y una vez que creamos eso y que hagamos eso, el Señor puede cambiar y transformar sus vidas y Él es el único que los puede ayudar. Entonces, si hay alguien que nos está mirando ah, y necesita esta palabra o necesita esta información, es la única forma, es tan sencillo como doblar tus rodillas donde estés, hablar con Él, arrepentirte y Él hará la obra en ustedes. Entonces, gracias a todos por estar una vez más con nosotros y les agradecemos por estar aquí hasta el siguiente Hasta el próximo podcast. podcast. Hola, gracias por ver este video. Por favor, dale un like y no te olvides de prender la campanita para que no te pierdas el próximo podcast. Bye.